Vale, pues vamos a empezar. Muy buenas tardes, noches. No voy a decir lo de la franja horaria como en mi canal, porque aquí solo hay una, ¿no? Pero bueno, a mí me hace mucha ilusión esta presentación por dos motivos. Primero, porque es la primera vez que yo participo en una exposición pública en Salamanca. Yo no soy de aquí, yo soy de Madrid. Y después de 4 años viviendo en esta ciudad tan fantástica, pues la verdad es que me hace mucha ilusión presentar un libro en lo que yo considero casi mi ciudad adoptiva, ¿no? Yo aquí estoy muy feliz y la verdad es que ver a tanta gente, que supongo que alguno no será de Salamanca, pues me agrada muchísimo. Y el segundo motivo de alegría de esta presentación es contar con mi amiga Paloma Hernández, Paloma Pájaro, que en YouTube es Fortúnate y Jacinta, porque hace poco, nada, unos meses, los dos hemos podido presentar un par de libros, uno suyo y otro mío, a través de los sellos Secotia ella y Almuzara yo, que es de la misma casa, de Almuzara Libros. Y son dos libros que, hablando, pues decidimos presentarlos conjuntamente, primero porque somos prácticamente vecinos, y segundo porque son dos libros que se complementan en gran medida, porque hoy vamos a hablar de libros que tratan críticamente cuestiones que tienen que ver con la actualidad y también con la historia del siglo XX, con la historia del siglo XIX y mucho más atrás, como es la acción política de lo que en el cómputo del materialismo de Gustavo Bueno se llaman las izquierdas definidas socialdemócrata y comunista, bolchevique, marxista-leninista, como se quiera llamar. El libro de Paloma se ha llamado El fin de la izquierda, luego ella explicará por qué ese título, que también tiene su aquel, y trata sobre pues, la evolución de esa socialdemocracia en el mundo actual de lo que se llama globalización, globalismo, etcétera. Ella será más explícita en el asunto. Y en mi caso de mi libro, pues lo dice todo, ¿no? En el centenario de la muerte del líder de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, pues la editorial me encargó un libro y yo dije, bueno, pues en vez de hacer un típico libro geográfico, biográfico de un personaje de tal importancia, pues voy a tomar el toro por los cuernos y voy a criticar pues una idea que él enarboló en vida, pero no solo él, sino muchos otros, y voy a criticarla desde la filosofía materialista. Y es este libro, Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación. Decir además que tanto Paloma como yo vamos a participar este fin de semana en los primeros encuentros de vanguardia española, que va a ser el Monasterio de los Paules, y que aunque ya se han agotado las entradas para pernoctar y para poder almorzar y cenar, sin embargo, aquellos que quieran ir a charlas concretas todavía se pueden apuntar. Os podéis meter en la web de www.vanguardiaespañola.es o .com, entrar en Vivetix, es que hay dos dominios, entrar en Vivetix, comprar la entrada que os interese, de la charla que os interese, que van a estar Pedro Baños, Juan Manuel de Prada, Paloma, yo, José Ramón Esquinas, ¿cómo? Alejandro Cao de Benós, va a estar también Daniel Marín, un tío muy, muy, muy interesante, un gran economista, va a estar Juan Matías y la verdad es que merece mucho la pena y ya hemos desbordado las expectativas y seguramente el año que viene hagamos una segunda edición. Así que bueno, yo de momento me callo, luego continúo y dejo que primero hablemos de la cuarta generación de esas izquierdas, que es la socialdemocracia, contra la cual escribe Paloma Hernández. Así que Paloma, es tu turno. Bueno, pues efectivamente, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos esta tarde. Tenemos gente de Cádiz, por cierto, o sea que, bueno, pues es una situación que os agradezco de corazón a todos. Gracias a ti, Santiago, también por organizar esto, porque yo soy un poquito asocial. Entonces él me ha tenido que tirar para organizar algo aquí en esta ciudad, que sí que es la mía, porque aunque nací en Madrid, pero bueno, me crié prácticamente todo el resto de mi vida aquí en Salamanca. Al grano. El fin de la izquierda, efectivamente, es un título puesto por la editorial, porque si alguien está un poco al tanto de las cuestiones del materialismo filosófico del filósofo español Gustavo Bueno, pues ya sabéis que una de las cosas que ataca críticamente es la idea de la unidad armónica de la izquierda. La izquierda no existe como una unidad armónica. De todas formas, entiendo perfectamente y no me peleé con mis editores a la hora de proponer este tema porque responde más bien a cuestiones de mercadotecnia. ¿Qué es lo importante de este libro? Pues es el subtítulo. Ese sí que es enteramente mío, así como el resto de los desarrollos. Y el subtítulo es
vamos a ver, que lo tengo aquí porque se me va la cabeza, el desbordamiento de las izquierdas por el globalismo oficial. Entonces, la parte más importante, la idea fundamental del libro está precisamente aquí en el subtítulo, es la idea del desbordamiento. Obviamente esto es pues casi un saludo protocolario entre amigos. Yo también insisto, animaos a acercaros este fin de semana a los encuentros de Vanguardia Española. Ellos me han invitado generosamente a participar con una ponencia de 1 hora. En 1 hora sí que va a dar lugar a hacer un desarrollo un poquito más detallado. De momento, pues, ¿qué os puedo yo contar? Que son libros de filosofía política, tanto el de Santiago como el mío. Él ahora os va a hablar del suyo. El mío es filosofía política, ¿en qué sentido? Para que lo entendamos todos. Vamos a ver, lo que hacemos es analizar, de alguna manera, las ideas que salen constantemente en el espacio público, pues de la boca de nuestros políticos, de nuestros periodistas, de los historiadores, de los ciudadanos de a pie que manejamos una filosofía mundana y sin embargo estamos constantemente manejando ideas, pero manejando ideas de una forma completamente descontrolada. Por ejemplo, constantemente la idea de izquierda, la idea de derecha, la idea de nación, la idea de imperio, la idea de soberanía, la idea de libertad, en fin, cualquier cosa. De eso se ocupa un sistema de ideas como es el del materialismo filosófico, de definir y clasificar esas ideas que normalmente en los espacios públicos están completamente descontroladas, ¿de acuerdo? Entonces, en este libro, bueno, pues se va haciendo un recorrido por mucho, bueno, se intentan definir. Por cierto, no tengáis miedo en acercaros a estos libros, porque yo creo que tanto Santiago como yo tenemos vocación, una gran vocación por hacernos comunicables, es decir, por hacernos muy comprensibles. Yo, por ejemplo, parto de la idea de dejar de lado un poco el abuso de la terminología específica de la filosofía académica y cuando no queda más remedio que usarla, inmediatamente explicar lo que se está diciendo. Entonces son libros que se leen muy bien. Entonces, en ese sentido, no tengáis temor a acercaros a este tipo de escritos y de investigaciones porque son muy accesibles. Los dos tenemos canales de YouTube en los que tenemos clarísimo que el público que nos está viendo es un público no necesariamente especializado en filosofía, ni necesariamente especializado en materialismo filosófico, ni en marxismo, ni en nada por el estilo. Entonces, eso por un lado. ¿En qué me he centrado yo? Pues me he centrado en el análisis de la cuarta generación de izquierdas, que sería la socialdemocracia. Entonces, esta generación de izquierdas, como cualquier otra, no es una sustancia fijista, no es una esencia fija al estilo aristotélico, sino que históricamente ha ido sufriendo una serie de transformaciones. Ese es un poco el tema de la investigación de este libro. ¿Qué transformaciones ideológicas han tenido lugar en el seno de eso que identificamos con la socialdemocracia y cómo ha llegado hasta nuestros días? Y al final del libro yo lo que ensayo es una redefinición ideológico-política de esa cuarta generación de izquierdas que todavía con el dedo podemos decir socialdemocracia. Y al decir así con el dedo decimos, PSOE, aquí en España, por ejemplo. O en Alemania, pues el primer partido socialdemócrata de la historia, que es el SPD, que, bueno, más o menos después de fusionarse varios partidos, pues 1875. Siguen activos los dos partidos. Sin embargo, en 150 años de historia, insertos en una realidad absolutamente cambiante, no solamente en el interior de sus estados respectivos, sino porque estamos completamente codeterminados con lo que pasa fuera de nuestras fronteras, pues esta socialdemocracia se ha transformado completamente. Entonces, ¿qué hacemos en el libro? Pues analizar, bueno, muchísimas cosas, porque aquí está toda la vuelta a la caverna de Gustavo Bueno, que es el análisis, entre otras cosas, de la idea de globalización. Claro, cuando decimos globalismo nos suena a conspiranoia, ¿verdad? Ahí está hablando de los globalistas. No, aquí está especificado a qué nos estamos refiriendo. Hay muchas ideas, muchas ideologías y muchas filosofías de la globalización y específicamente aquí nos centramos en una de ellas, ¿de acuerdo?
que está diagnosticado como un imperialismo de Estado. Y eso es lo que nos está afectando a nosotros como un Estado, a nosotros me refiero a España, como un Estado que forma parte del sistema de Estados de la Unión Europea, que es un sistema de Estados subsidiario de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso está conformando ideológicamente a todos los partidos políticos de España, a todos. Bueno, no voy a entrar yo ahora en si PP y PSOE es lo mismo, ya lo vamos a hablar el sábado. Quiero que me indiques también si me voy pasando. Vas bien. Se hace una separación, bueno, una separación no, al revés, no se puede separar, se hace una distinción en el libro entre el plano tecnológico y el plano nematológico. Claro, aquí viene ya la terminología está un poquito técnica, es muy fácil de entender. El plano tecnológico hace referencia a la política real, es decir, a los planes y programas políticos y geopolíticos que realmente se están poniendo en marcha. Ya está, con eso que entendamos es así de sencillo. El plano nematológico es el plano que hace referencia, para que nos entendamos, al plano de la propaganda. Es el plano de las ideas, de los mitos, las ideologías, las creencias que están empujando a esos planes y programas políticos. Es la ideología, el sistema de ideologías, ¿de acuerdo? Y que en el caso del imperio estadounidense, aunque yo amplío ese concepto, porque yo ahora mismo estoy hablando ya de una parte de la humanidad que está intentando influir a otras partes, y ahí ya no está solamente Estados Unidos, sino que yo hablo más bien de un imperialismo anglosajón con Estados Unidos a la cabeza. Esa es un poco la idea. Y resulta que ese proyecto, que ellos mismos acuñaron el término globalization en los años 80, globalization, ¿por qué? Porque es un formato de imperio o un modelo geopolítico con vocación universalizante, globalization, ¿de acuerdo? ¿Cuándo empieza a funcionar nematológicamente la globalización? Que ahora ya no decimos así, decimos globalismo, ¿no? Justo con la caída de la Unión Soviética, porque están íntimamente vinculados el globalismo oficial y la Unión Soviética. Los dos son proyectos universalizantes. Cuando cae la Unión Soviética, hay una parte de las élites políticas y económicas de eso que llamamos Estados Unidos, pero que ahora es mucho más amplio, que dicen, de acuerdo, ya tenemos otra vez ahí, ha caído el telón de acero, ya tenemos otra vez ahí a la humanidad para volver a ser globalizada. Entonces, las dos ideas fuerza que hay muchas, están analizadas en el libro. Yo os voy a citar solamente dos y ya le doy el paso a Santiago. Son dos ideas fuerza. La primera es el mito del progreso y la segunda es el mito del género humano. En el horizonte está la humanidad de nuevo a nuestra mano para volver a ser globalizada. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues a través de unas nematologías escatológicas que lo que hacen es tratar de organizar el destino final de la humanidad. El sujeto es la humanidad en bloque, sin distinción de etnias, razas, lenguas, religiones, etc. La humanidad, género humano, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de los derechos humanos universales, a través de la justicia social universal, a través de una izquierda global. O sea, la palabra universal y global está constantemente funcionando ahí. Una democracia universal, un feminismo universal. Entonces, esa cuestión universalizante es fundamental para entender todos estos procesos políticos y geopolíticos que están teniendo lugar en nuestro presente y analizarlos de una forma crítica. Ni bien ni mal, es decir, yo no soy yanquifóbica, al revés, a mí me interesa muchísimo Estados Unidos y me interesa entre otras cosas porque es un imperio. Y si no nos interesan los imperios, pues, en fin, más nos valdría encerrarnos en casa y hacer puzzles, porque los imperios son los que están conformando la historia universal. Lo que tenemos que valorar críticamente es si esos planes y programas nos resultan a nosotros, en tanto colombianos, franceses, españoles, alemanes o lo que sea, si nos resultan beneficiosos o si son imprudentes. Ya está, yo no voy a decir más, le cedo el paso a Santiago y luego turno de preguntas. Voy a tratar de ser muy breve. Gracias, Paloma.
porque, bueno, yo ya he dicho que los dos libros se complementan en gran medida. Ella se ha ocupado de analizar la evolución histórica de la izquierda socialdemócrata hasta la actualidad, que es verdad que ha cambiado mucho. Los parámetros ideológicos que tenía la socialdemocracia en el siglo XIX, cuando se formó el SPD y el PSOE con Pablo Iglesias primero, no Pablo Iglesias segundo, que también es algo socialdemócrata, pues no son los mismos, ni siquiera son los mismos que los de la época de Kautsky y Bernstein, no tienen nada que ver. Y diría yo que incluso no tienen nada que ver con Willy Brandt. Es decir, estamos en parámetros ideológicos completamente diferentes y que tienen que ver con la caída del Imperio Soviético. Y cuando digo Imperio Soviético lo digo en los términos de bueno, del materialismo, de la filosofía de la historia de bueno, en tanto que la Unión Soviética fue un imperio generador, no depredador, aunque todo imperio generador depreda recursos, etcétera, pero ¿por qué es generador? Porque genera instituciones que son prácticamente las mismas que aquellas que están en el centro de ese imperio, en el núcleo de la metrópoli, en los territorios que conquista. Los tres grandes ejemplos de imperios generadores, según bueno, serían el romano, aunque el macedonio de Alejandro Magno sería el primero, después el español, la monarquía católica universal, y el tercero, el imperio soviético. Pero claro, yo me he ocupado de un concepto que fue fundamental, que fue un pilar fundamental de la construcción del imperio soviético, aunque el imperio soviético no fue el único que lo defendió. Porque este libro no es solo un libro sobre Lenin, es un libro sobre la evolución histórica de la idea de autodeterminación. Y es un libro escrito contra la idea de autodeterminación, no solo contra el derecho de autodeterminación, sino también contra la idea filosófica de autodeterminación. Por ello, mi libro tiene dos partes, una más breve, filosófica, donde analizo el término autodeterminación, lo que significa, que ya adelanto, que es una secularización de la idea judaica de creación, de causa sui, de la causa incausada que no necesita de una causa externa para existir, que eso a través del nominalismo de Occam y posteriormente de la Reforma Protestante se empieza a secularizar, aunque sigue teniendo un importante componente religioso, porque primero se relaciona con la autodeterminación de las comunidades puritanas, congregacionalistas, covenanters, escocesas, etcétera, que se rebelan contra el catolicismo y contra el Imperio Español de Felipe II, y luego contra los anglicanos, y huyen en el Mayflower a Estados Unidos para crear sus propias comunas y comunidades autodeterminadas políticas, y eso influye enormemente luego en el primer texto autodeterminista político de la historia, que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y por tanto se puede decir que la idea de autodeterminación en sentido filosófico y político tiene un origen religioso, judaico-protestante y luego liberal, es decir, que el autodeterminismo político es de raíz liberal, y de raíz liberal no en el sentido de la Constitución de Cádiz, sino en el sentido de la tradición anglosajona Whig, que nace en Escocia, como ya he dicho, y que después se seculariza a través del iluminismo, la ilustración estadounidense norteamericana, cuando se juntan dos fenómenos importantes en el siglo XVIII. El primer gran despertar protestante, que es en el siglo XVIII, y segundo, la ilustración de influencia francesa e inglesa. Locke y Voltaire se mezclan con Calvino en Estados Unidos y dan lugar a los padres de la patria, Washington, Jefferson, Madison, Franklin, etc. Pero esa idea luego llega al marxismo, curiosamente. ¿A qué marxismo? Claro, pues particularmente al marxismo ruso. No solo porque... ¿Y cómo llega? Pues a través de un fenómeno histórico ruso muy interesante del siglo XIX, como fue el de la inteligencia. Que aquellos que sepan un poquito de historia contemporánea rusa sabrán que fueron básicamente un conjunto de artistas, poetas, filósofos, intelectuales, etcétera, de corte muy influidos por el idealismo alemán, por el romanticismo y por el liberalismo. La idea de autodeterminación llega así a los bolcheviques, y Lenin es un heredero de la inteligencia, mucho más que Stalin, con el cual tiene unos choques con respecto a qué hacer con Ucrania y Bielorrusia tremendos, que explico en el libro, por cierto, al cual es una intrahistoria de estas que se conocen poco. Al final el que cedió fue Stalin. Y también advierto que en el libro no solo hay una crítica a la idea de autodeterminación. Cuando yo hablo de codeterminación no es un palabra que me haya inventado yo, es un término que utiliza Gustavo Bueno para ejemplificar cómo a nivel personal, ético, moral y político, las unidades políticas, los estados, etcétera, se codeterminan entre sí para influirse recíprocamente en todo tipo de sentidos. Colaboración, cooperación, amistad, tratados o, al revés, guerras, conflictos, sanciones, bloqueos, embargos, etc. Es decir,
que ninguna sociedad política realmente se autodetermina. ¿Por qué? Porque el núcleo fundamental de la crítica que yo hago a la idea de autodeterminación es que no es una idea materialista, que es una idea metafísica de cuño idealista y de origen religioso, que por un montón de cuestiones históricas llegan a un grupo de supuestos materialistas, como son los bolcheviques, y eso, en el fondo, ¿qué representa a la larga? Que ellos mismos ponen los clavos en el ataúd del final de su sociedad, la URSS. No es el único motivo por el que cae la Unión Soviética, hay motivos económicos, aunque una vez que uno analiza pues la evolución económica de la Unión Soviética, hay que recordar que cuando cae era tercera potencia económica mundial, le había superado Japón 2 décadas antes, pero si hubieran seguido un camino como el que indicaba Yuri Andropov, pues seguramente se hubieran podido más o menos salvar. Pero lo que no pudieron salvar en ningún momento fue la unidad nacional, y fue precisamente por el mantenimiento de sus constituciones desde 1922 de un supuesto derecho que en el fondo es un privilegio que se da a unas regiones, a unas partes del Estado sobre otras, y que supone básicamente un instrumento de estados enemigos de la Unión Soviética para debilitarlo. Con lo cual, si tú en tu potencia asumes la idea de autodeterminación, te estás haciendo el harakiri. Políticamente te estás suicidando y estás permitiendo que un poder externo, en este caso en la Primera Guerra Fría, los anglosajones, Estados Unidos, lo utilicen contra ti. Como si se hizo fomentando los nacionalismos de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, etc. Entonces, claro, la cuestión es que desde una perspectiva, digamos, marxista del siglo XXI, materialista filosófica, materialista política, defender la autodeterminación es básicamente defender un error político. Un error político que te debilita frente a terceros y que encima es una idea idealista que solo por inercia se está defendiendo. Y además por inercia de una generación de las izquierdas. En el cómputo de, bueno, políticamente definidas como es la izquierda de quinta generación, la marxista-leninista, que después de la caída de la Unión Soviética tiene problemas de identidad, tiene problemas para encontrarse a sí misma y está más perdida que un huérfano en el Día del Padre. Las cosas como son. Si bien la socialdemocracia, como bien demuestra Paloma, sí ha sabido adaptarse a la idiosincrasia de la globalización actual, lo que es la izquierda de quinta generación no sabe a dónde mirar. Y de ahí que haya grupos que pues tomen un poco de aquí, un poco de allá, miren al pasado, de todo tipo, no estoy haciendo ninguna configuración y no sepan muy bien a dónde ir. Claro, que la idea de autodeterminación no es exclusiva del marxismo-leninismo. En el libro hablo de ejemplos de sociedades liberales democráticas donde se han dado este tipo de referéndums o se invoca la idea de la autodeterminación. Los 3 ejemplos más claros son Liechtenstein, que, bueno, vamos a ser claros, es un estadillo de mierda que está entre Suiza y Austria, pero sí analizo en el libro y os expongo por qué existe. Y entonces esos son los lados oscuros de la historia y los recovecos extraños de la historia que explican a quién le interesa que exista un país como Liechtenstein y qué sentido tiene que un municipio de 200 personas pueda separarse de Liechtenstein para convertirse en un estado independiente o anexarse a Suiza o a Austria. Es decir, bueno, es una cosa anecdótica, pero cuidado porque la intrahistoria de Liechtenstein es oscura, tremendamente oscura, pero bueno, ahí está en el libro explicada. Y los otros 2 ejemplos perturbadores, como diría aquel, son Quebec, con respecto de Canadá, y Escocia, con respecto del Reino Unido. Porque, bueno, simplemente dejo caer que en el año 1995, en el año en que se hizo el referéndum de independencia de Canadá, ese país estuvo al borde de la guerra civil. Que esto es una cosa que muy poca gente sabe, pero yo explico por qué en el libro. Y en el caso de Escocia, pues imaginemos las repercusiones geopolíticas, militares y económicas que eso tendría para Inglaterra y que tendría para Escocia una secesión mediante un referéndum en el cual el resto de ingleses esté inhabilitado para votar sobre la soberanía nacional. En el libro también hay unas críticas a ciertos partidos comunistas actuales en sus programas que defienden el derecho de autodeterminación, concretamente a 3, y también hay una crítica al propio Partido Comunista de España desde la época de Bullejos y José Díaz hasta la actualidad y explico por qué asumen el derecho de autodeterminación. Entre otras cosas porque en España nunca ha existido, como se ha ocurrido en otros países, independientemente de si en estos países ha triunfado una revolución marxista o no, es decir, en Italia yo creo que sí se puede decir que existe un marxismo autóctono vía Gramsci, además de mucho cuño hegeliano.
En Portugal incluso yo diría que existe un marxismo, porque además Portugal fue el único país de Europa Occidental Latina que no siguió el eurocomunismo, no se socialdemocratizó. Pero en España nunca ha existido un marxismo autóctono que beba de las tradiciones propias de la cultura y la filosofía españolas, cosa que, por ejemplo, en China o en Rusia sí ocurrió. Pero explico por qué la Comintern, más que funcionar realmente como una tercera internacional, realmente lo que funcionó como, creo que se intuye por la exposición de Paloma, por la cuestión de los imperios, como una agencia de la política exterior de Moscú sobre el resto del mundo. Y además es curioso porque la Comintern fomentó la idea de autodeterminación a nivel de nacionalismo étnico en muchos países, incluidos muchos países iberoamericanos, hasta el punto de que ahí tenemos uno de los orígenes del indigenismo actual. Con lo cual, sí, lo digo abiertamente, la Comintern, la Tercera Internacional, es responsable del indigenismo balcanizador que nos podemos encontrar en México, en Perú, en Argentina, y del cual es heredero el Foro de Sao Paulo. Porque, insisto, en el libro hay una exposición filosófica de la idea metafísica de autodeterminación, una crítica a la idea de autodeterminación, no solo en Lenin, sino en otros teóricos políticos, porque la idea es transversal a muchas ideologías. Cuestión importante, el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán de Hitler defendió como primer punto de su programa en 1920 el derecho de autodeterminación de los pueblos arios para unirse en la Gran Alemania, en el Tercer Reich. Que alguno dirá, pero era para unir, no era para separar. Bueno, Hitler era austríaco. Hitler era un separatista austríaco. Quería destruir el Imperio Austrohúngaro para unirse a Alemania. Que es como si Puigdemont quisiera unirse a Francia, una cosa parecida. Pero era un secesionista. Y quiso destruir el Imperio Austrohúngaro. Que también hablo un poco del Imperio Austrohúngaro porque es una de las grandes catástrofes geopolíticas del siglo XX. No me enrollo más. Lo que sí quiero decir es que tanto el libro de Paloma como el mío entiendo que son dos libros escritos no desde la oposición frontal a las ideas de aquellas personas que defendieron esos movimientos, pero sí de clasificación crítica de lo que nosotros consideramos son errores idealistas, metafísicos, garrafales, que les han llevado o bien a la socialdemocracia a la evolución servil hacia el capital anglosajón actual, o bien hacia la bancarrota política de una sociedad como la URSS, mediante dos ideas erradas desde el primer momento. La idea de autodeterminación de Lenin y la teoría de la nación de Stalin, que es una teoría unívoca y que este libro, termino diciendo que es una continuación de un libro que yo escribí en 2017 llamado El marxismo y la cuestión nacional española. Pero en ese libro no critiqué la teoría de la nación de Stalin. Aquí sí la critico los 7 rasgos que supuestamente tiene que tener una nación según Stalin, y advierto que la idea de nación de Stalin no es materialista, sino que bebe del idealismo y del romanticismo alemán. Y a ella contrapongo la teoría de la nación de Gustavo Bueno. Así que esos son los libros, ahí queda. A mí me hace mucha ilusión, de hecho, presentar un libro con Paloma en Salamanca, ciudad a la que adoro desde que llegué a la Plaza de Mayor por primera vez. O sea, yo estoy aquí por un doble amor, el amor a la ciudad y el amor a Alicia, que está aquí. Y la verdad es que, pues nada, para mí es muy grato pues presentar a la Víctor Jara estos dos libros, y ahora yo creo que tenemos unos minutillos, tanto Paloma y yo, como para atenderos a vuestras preguntas. Así que muchas gracias por escucharnos. ¿Pasamos micro o cómo lo hacemos? Sí, yo mismo. Vale. Uy, pesa esto. No, pero sácalo, hombre. Es verdad. No vas a ir ahí. Los que queréis hacer preguntas, levantad la mano. De uno en uno. No todos a la vez. Bueno, yo rompería el hielo. Venga. Sí, Venga, va. Sí se oye, yo creo. Hola. No. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias por las presentaciones sucintas pero muy completas. Y bueno, mi pregunta, como todavía no he leído ninguno de los dos libros, es la siguiente. ¿Cuánto podemos entender de la situación actual con Rusia y Ucrania a partir del libro de Santiago, y cuánto podemos aprender de el suicidio geopolítico de Estados Unidos actual con el libro de Paloma? Pues sin haber leído los libros, lo único que se me ocurre preguntar.
Es una muy buena pregunta. Si quieres, por orden, empiezo yo. Sí, sí, por favor. A ver, yo creo que la forma en que organizaron los bolcheviques y el PCB de la URSS antes, a la Unión Soviética, y las disensiones, precisamente porque partían de una idea étnica de nación, que, insisto, es una idea del romanticismo alemán, no es una idea de Marx, pues siguen teniendo repercusiones actualmente. ¿Por qué? Pues primero porque Rusia no se concibe a sí misma solo como una unidad nacional, sino como una idea como una civilización, como un imperio. Y en segundo lugar, porque hay tensiones étnico-religiosas que tanto en Rusia como en Ucrania, como en los países bálticos, como en el Cáucaso o como en Asia Central, no se han resuelto. Y no se han resuelto pues porque los bolcheviques nunca, aunque erigieron estatuas a Robespierre en la época de la Revolución, nunca cerraron la URSS como una completa nación política. Y eso tiene que ver un poco con las discusiones y peleas que tuvieron Lenin y Stalin sobre cómo organizar regional y administrativamente la URSS. Sobre todo con la cuestión de Bielorrusia y Ucrania cuando se divide. Pero tengamos en cuenta que cuando se produce la guerra civil rusa, el imperio ruso explota y declaran su autodeterminación, su independencia, su secesión, hasta 34 unidades políticas, casi 34 estados, que a base de hostias los bolcheviques reducen a 4. Reducen a 4, pero que luego amplían hasta 16, aunque una se tuvo que borrar del mapa, como fue la República Karelo-Finesa, que porque Stalin la construyó simplemente para partir de ahí para conquistar Finlandia. Pero como ya no daba de sí la cosa después de la Segunda Guerra Mundial, la República Karelo-Finesa pues se quitó. Que si hubiera existido ya no tendríamos 15 estados, tendríamos 16. Y ahí las ideas expansionistas de la Gran Finlandia hubieran tenido su peso. Entonces, ¿cuál es el problema? Y con esto termino. Que la teoría de la nación que manejaron los bolcheviques y la teoría de la autodeterminación de cuño romántico, liberal, protestante que ellos han manejado, pues les hizo que durante casi 69 años que duró la Unión Soviética nunca realizaron una construcción nacional exitosa en base al respeto a culturas étnicas más o menos incluso arbitrarias. El propio Anselmo Santos, es otro libro, en Stalin el Grande, explica cómo las repúblicas de Asia Central, el propio Stalin se las inventó. O sea, las fronteras las puso con un lápiz que tenía Stalin, un lápiz con dos puntas, una roja y otra azul. Trazó él mismo las fronteras a mano, se inventó Kazajistán, se inventó Turkmenistán y a partir de ahí, pues tirando millas. ¿Y eso qué ha pasado? Pues con todos los problemas logísticos y territoriales y geopolíticos que han conllevado hasta la actualidad. Es decir, Putin tiene razón cuando afirma que la Unión Soviética, su caída, fue la gran catástrofe geopolítica del siglo XX. Y la guerra de Ucrania se explica porque esa construcción nacional, tanto en el caso de Ucrania como en el caso de Rusia, no se cerró, no se completó, no se realizó ni siquiera de una manera revolucionaria tan plena como se realizó en la Revolución Francesa. Y digo esto porque Francia se construyó, insisto otra vez en la expresión, a base de hostias, con mucha violencia, con mucho terror, con mucho derramamiento de sangre, pero purgando completamente las lenguas regionales y el patois para que el francés fuera el idioma revolucionario. Los bolcheviques en ese sentido no fueron tan radicales como los jacobinos, y a la larga, pues los errores se pagan y el enemigo, en este caso Estados Unidos, no tuvo piedad para decir voy a aprovechar tu debilidad y te voy a destruir. Y no vas a recuperar la unidad nunca. Y eso que hizo Estados Unidos con la Unión Soviética, lo hizo también con Yugoslavia, con resultados incluso mucho más terribles, y luego también con Checoslovaquia, con ese divorcio de terciopelo que no fue tan amistoso como se cree, como yo explico. Y bueno, de Etiopía y Eritrea no hablo porque eso ya es más complicado. Bueno, a tu turno. Bueno, vale. Pues a ver, vamos a ver. Es que son temas interesantísimos. Porque el problema, o sea, la Unión Soviética, el Imperio Español, el proyecto que es muy reciente de ese imperialismo de estirpe, bueno, pues anglosajona, de estirpe liberal, en fin, que se está conformando ahora mismo en esa parte del mundo que decimos la plataforma anglosajona con Estados Unidos a la cabeza, en fin. Todos tienen el mismo problema.
Y es que son proyectos imposibles. O sea, son pura metafísica. El Estado universal, la propia idea de imperio universal, el imperio universal es un imposible político, sencillamente. Sin embargo, desde luego son lo que están configurando nuestra realidad presente. O sea, la Unión Soviética en su momento, los restos del Imperio Español todavía nos conforma actualmente a todos los niveles. Entonces, por eso ameritan tantísimo interés. No podemos hablar, o sea, todas estas ideas de gobierno mundial, Estado único, incluso la idea de pensamiento único, eso son formas de hablar, pero eso es pura metafísica, no existe el pensamiento único. Lo que existe en todo caso son, o lo que podríamos entender coloquialmente es el pensamiento hegemónico y cosas de esas. A la escala de los imperios es lo mismo. No existe una sociedad con capacidad de dominar el todo planetario, eso es imposible, es imposible. Lo que sí que tenemos son imperios donde una de las sociedades, la de referencia, el núcleo de la sociedad, trata de imponer su hegemonía a otras sociedades. Luego ya ahí entramos en todas las acepciones de imperio que trabaja perfectamente Gustavo Bueno, y también el modelo de imperio generador, el depredador. Aquí no vamos a entrar en esta cuestión, Santiago y yo, pero os invitamos a leer esto y a leer los libros de Bueno y todo esto. Pero básicamente la conclusión es esa, es que en sí mismo ese imperio totalizador que designamos como globalismo oficial, globalización oficial, decimos oficial porque hacemos referencia a los gestores de esa ideología. Recordad que inmediatamente tras caer la Unión Soviética tenemos ya dos grandes figuras de la política estadounidense, que son Bush primero, con un discurso muy famoso que se llamó así, Paz y Nuevo Orden Mundial. Se llamó así, estamos en el año 91, 92, no recuerdo bien. Y está tratando con toda esta idea de globalizar al género humano, ¿no? Frente a un caos que se puede avecinar y la anarquía total y absoluta. Pero es que inmediatamente, Bush primero es Partido Republicano. Inmediatamente continúa con esas nematologías Bill Clinton, que ya estamos en un partido demócrata. Es decir, el globalismo es transversal a los partidos políticos. Es una parte, son ciertas élites políticas y económicas enfrentadas a otras. Porque, por poner un ejemplo que está muy a mano de todos, Donald Trump forma parte de otras élites. Y además abiertamente antiglobalistas. Tienen otro modelo geopolítico y otro modelo imperial. Tienen otra idea de cómo, efectivamente, sin renunciar a su propósito de hegemonía imperialista, pero su modelo es diferente, son relaciones diferentes con Rusia, con China, con la Unión Europea. Son distintos modelos de imperio. Entonces, lo que sí que tenemos que evitar es el reduccionismo de pensar en Estados Unidos como un bloque monolítico y además, por favor, quitarnos de la cabeza cualquier idea en el sentido también reduccionista en el sentido teológico, ¿no? Son el mal, ¿no? Ir contra la conspiranoia, contra la idea de que hay unos pocos que están en una mesa controlándonos a todos con microchip. No, esto son cuestiones de política, de geopolítica de toda la vida, además. Lo que pasa que, bueno, pues durante Alejandro Magno trabajó con otro horizonte nematológico, él trabajaba con la idea del helenismo, ir incorporando a todas las sociedades a las que iba llegando, incorporarlas a esa civilización, el helenismo. El Imperio Romano, una vez que asimila el cristianismo, pues por el imperativo proselitista de Mateo, id y predicad a todas las naciones de la tierra, pues también empieza a advertir, a asumir un modelo universalizante. El Imperio Español católico significa a través del todo. El propio Imperio Islámico, el Califato de Damasco, es universalizante también. Entonces son realidades muy interesantes que nos conforman, pero porque por su potencia hegemónica, no porque sean absolutamente totalizadoras, son imposibles políticos. Yo no sé si con esto he resuelto algún problema práctico o me he quedado en la cosa así un poco teórica. Seguimos. Yo sí puedo añadir algo. Sí.
el hecho de que el imperio universal sea imposible, es decir, que sea imposible la globalización completa del mundo bajo un único poder mundial, a no ser que nos conquisten los extraterrestres y tal, pues no implica que los planes y programas imperiales no tengan su efectividad. Evidentemente sí los tienen. Es decir, ¿Estados Unidos tiene una estrategia en Europa Oriental? Sí. ¿Tiene una estrategia en Oriente Próximo? También. ¿Tiene una estrategia con respecto a China? También. La diferencia es que los demócratas a lo mejor prefieren balcanizar más Rusia, aprovechando esa construcción basada en la etnicidad que todavía es latente en la Rusia actual, mientras que a lo mejor Trump pues dice, no, yo lo que quiero es enviar a mi emisario Tucker Carlson a entrevistar a Putin para alejarle de Xi Jinping porque mi enemigo real es China, no es Rusia. Pero el imposible es imposible, pero la efectividad de esos planes imposibles sí son posibles y son reales. Sí, nos afectan de forma absolutamente empírica, positiva, efectiva, o sea, son reales. Lo que hay que distinguir es la parte real de la parte virtual. La parte virtual, el gobierno del todo, eso es imposible. Simplemente hacer esa matización. ¿Alguien más? ¿Más? No. Di tú algo. ¿Qué quieres que diga? No sé. A ver, que básicamente lo que puedo decir es que, insisto, los dos libros se complementan también por otro sentido, porque el imperio anglosajón ha fomentado la autodeterminación también. Y no solo en potencias enemigas ideológicamente de tipo comunista, sino también en potencias que a lo mejor les ha interesado debilitar. Cuando actualmente se estudian en tantas universidades estadounidenses cuestiones indigenistas o se fomenta el pensamiento decolonial y cosas así, se hace con un objetivo muy claro, y es debilitar a posibles competidores enemigos de su hegemón en el patio trasero. Es decir, Estados Unidos, aunque la globalización sea imposible, la doctrina Monroe y el destino manifiesto siguen totalmente presentes en la construcción del imperio. Es decir, América para los americanos. Pero claro, ¿qué significa América para los americanos? ¿Qué país se define a sí mismo solo como América? Claro, y se define... O sea, es que son inteligentes porque dicen, yo me defino como todo un continente. Entonces, cuando digo América para los americanos, significa el continente americano para los estadounidenses. Y si para eso pues tengo que pillar y hacer una nación mapuche autodeterminada mediante un plebiscito en la Patagonia actual, lo hago. Claro que esto tiene que ver un poco también con los errores ingenuos del propio Lenin, porque Lenin decía, no, es que si beneficia a la clase obrera hay que defender la autodeterminación y si no, no. Y yo, vamos a ver, en primer lugar, la idea de autodeterminación es una chorrada. Metafísica e idealista. Y en segundo, ¿qué significa beneficiar a la clase obrera? La clase obrera como totalidad atributiva universal no existe, ni puede existir. En todo caso existirá como una totalidad distribuida por varios estados, no en todos, donde tenga una acción política más o menos estable en base a las fuerzas políticas que la representen. Igual que la burguesía tampoco es una clase universal, ni lo es el funcionariado como pensaba Hegel. Aunque es verdad que los funcionarios en todos los países pues viven mejor que muchos obreros, ¿no? Pero parezco anarcocapitalista con lo que acabo de decir, pero es una pequeña broma. Por cierto, el anarcocapitalismo es otro imposible. Es imposible el mercado universal donde el individuo políticamente soberano realice pactos voluntarios de no agresión con otros individuos en los cuales cooperen para establecer una suerte de esclavitud voluntaria a escala universal. O sea, los sueños húmedos de la escuela austríaca y de Milley son irrealizables. Otra cosa es que el hombre utilice el Estado para impulsar unos planes y programas ideológicos que defiende Jesús Huerta de Soto, pero que son inviables, ¿no? Pero el caso es que Estados Unidos, cuando ha tenido que fomentar la balcanización de un Estado, lo ha hecho. Y el ejemplo más claro fue México. Pero si nos vamos a los inicios de la independencia de las 13 colonias, es que Estados Unidos intentó fomentar la soberanía de las colonias canadienses del norte de América contra el Imperio Británico porque se quería apropiar de ellas. Y cuando Donald Trump ha defendido un referéndum en Groenlandia, incluso la compra de Groenlandia, ¿para qué es? Pues para acercar a Canadá por los dos lados del Ártico. Es decir, Trump no es imbécil, aunque sea un poco así, se mueva así un poco histriónico como un mono borracho, sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, creo que es muy importante, a mí me parecería un ejercicio muy interesante leer los dos libros
primero el suyo y luego el mío, por ejemplo, o como queráis el orden, para que veamos las concatenaciones, ¿no?, de lo que es un proyecto globalizante, globalista, y lo que es el error de pensar que por el mero hecho de que tú defiendas la unión voluntaria de pueblos, pues los pueblos se te van a unir a ti. O peor aún, que nunca se van a separar. Ese es el error. Es un error de ingenuidad política y de no aprender de la historia. Porque va a estar aquí el amigo socialdemócrata alemán o estadounidense esperando a que a la mínima te pone la zancadilla, te pone el tonto aquí atrás y te da la patada y te desarticula completamente, que es lo que pasó cuando Gorbachev llegó al poder. Así que son dos libros donde además hay mucha historia, yo creo. Y la historia es una gran, en teoría debería ser, una gran maestra. Pero claro, para saber de historia no basta con sacarte el título de historiador, hay que leer. ¿Más? Y hay que leer comparando, además. Ah, bueno, sí. Enfrentando unas memorias con otras memorias, unos relatos con otros relatos, la dialéctica. Y otra cosa importante, no solo hay que leer historia, hay que tener una filosofía de la historia adecuada para interpretarla. Porque el historiador, yo no sé si aquí alguien estudia historia, y si le ofendo con lo que voy a decir, me da igual. Pero lo que quiero decir es que el historiador, entendido como un científico que recopila datos de manera neutra, es una figura imposible a nivel empírico. Realmente lo que importa es cómo conectas esas reliquias y relatos a través de una forma de concebir la historia adecuada. Y la forma que nosotros hemos encontrado más adecuada para interpretar la historia es ver cómo la dialéctica de clases, de estados y de imperios, hay otras más, están las de religiones, etcétera, pero ahí los imperios importan mucho. Es decir, el Islam no sería tan importante sin los califatos. El catolicismo sería una religión marginal del Mediterráneo sin el Imperio Español o el portugués. Y la Unión Soviética fue la que hizo de realmente, en tanto que imperio, y la República Popular China, tanto que imperio del centro, pues las que hicieron del marxismo algo de impacto universal. También es verdad que sin el marxismo ni la URSS ni China hubieran sido lo que son. Pero ahí es donde vemos la conjugación de ideas con la acción imperial. En todo caso, el globalismo es una ideología imperial que piensa en un gobierno universal que es imposible. O sea, esa es la gran crítica que hace Paloma y en el fondo también la gran esperanza para aquellos que quieran combatir el globalismo y tal, que no se preocupen, que no va a ocurrir, no va a funcionar, no se va a hacer. George Soros no nos va a gobernar a todos. Pero la acción de los globalistas, de los llamados globalistas, sí es efectiva. Y sí conviene leer a Paloma para conocer cuál es. Entonces, hablando de mi libro, Paco Umbral, ¿qué hago? Pues hay que saber cuáles son los planes y programas de los globalistas para no defender la autodeterminación y que acaben balcanizándote y cogiendo un pedazo de tu territorio para convertirlo en un paraíso globalista. Por eso el materialismo es la vacuna contra cualquier ingenuidad política. Pues exacto. Exacto. Iba a alertar yo también sobre la ingenuidad. Por eso es tan importante hacer esa distinción entre los planos. O sea, el plano, el momento tecnológico, que es la política real, lo que de verdad nos está afectando y que además nos afecta con mucha pujanza porque son el imperio. A ver, es que son el imperio realmente existente. Distinguirlo de la propaganda, de estos proyectos tan bonitos que además tienen un carácter... Son mitos potentísimos porque aunque son oscurantistas, tienen muchísima fuerza, es muy bonito todo lo que dicen. O sea, eso pues todos la humanidad de nuevo reunida porque, bueno, por la razón que sea, en fin. Lo que tenemos que tener claro es que efectivamente el clásico divide et impera es una necesidad geopolítica del imperio. No seamos ingenuos con eso, es una necesidad geopolítica precisamente en sus tramos depredadores, porque todo imperio, al tiempo que genera, depreda. Luego hay que hacer distinciones porque unos generan más que otros y otros depredan más que... En fin, o sea, pero precisamente en el plano de la depredación, el dividir a tu oponente político o geopolítico, en este caso, es fundamental, es absolutamente fundamental. ¿Me permites que...? Porque mira, ya casi vamos... No, tenemos un ratito. Es que como estamos en una librería y les hemos dado trabajo, podéis leer, bueno, indistintamente este primero, este segundo, pero bueno, yo os voy a sugerir 2 lecturas más, que es de donde
surge en particular mi libro, que es La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización de Gustavo Bueno del año 2005, que ya está trabajando ahí, visionando perfectamente, porque esa es pues el talento que tenía Gustavo Bueno, no porque fuera absolutamente, pues yo qué sé, un filósofo, una persona, yo que no sé cómo deciros, con clarividencia, no, simplemente tiene está manejando las herramientas de interpretación de su realidad histórica que le estaban permitiendo predecir problemas. Y ahora mismo son los problemas que nos han explotado a todos. Y muchos decimos, oh Dios mío, pero si yo esto no lo hubiera... Bueno, pues una persona como Gustavo Bueno, que tiene detrás un sistema filosófico absolutamente potente, pues era capaz de percibir ya o de predecir los problemas. Entonces, terrorismo, guerra y globalización de Gustavo Bueno, por un lado, y me voy a permitir también citar a nuestro amigo Daniel López, porque él tiene hecho el libro que es el antecedente de este. Si yo me ocupo aquí del análisis de las ideas de la globalización, Daniel está analizando precisamente las instituciones, la parte real, las instituciones que de verdad están ya funcionando desde hace décadas. Lo tengo aquí así en lista. Tengo el G7, la Unión Europea, la ONU, agencias afines como UNESCO, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la ONU, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, las familias, todas las instituciones que están realmente ya funcionando y están administrando planes y programas políticos y, por supuesto, también propaganda, las ideas, los mitos. Entonces, bueno, pues esa invitación es el libro de Bueno y el libro de Daniel López, amigo nuestro, que se titula Filosofía del Nuevo Orden Mundial. Interesantísimo también. Ese es el subtítulo, es Historia del Globalismo. Vale, eso. No se olvide. Yo solo voy a recomendar el mío, pues soy así de pacumbral yo, el marxismo y la cuestión nacional española. Con un matiz. Ese libro lo escribí cuando todavía militaba en el PC. Bueno, militaba, mejor dicho. Estaba afiliado, porque militar no es solo tener un carnet. Militar es trabajar de por vida en una causa determinada. Pero ese libro lo escribí cuando intentaba salvar los muebles de lo que era la izquierda comunista española. Este libro ya no tengo el peso de tener el carnet de nadie, ni estar afiliado a nada, salvo a Vanguardia Española, que es una asociación cultural, de momento, pero lo que sí tiene de bueno este libro es que ya no tengo ningún fardo que arrastrar porque no hay ningún mueble que salvar. Entonces este libro está escrito realmente contra todo el movimiento comunista español, sin excepción. ¿Por qué? Porque todo el movimiento comunista español tiene que acabar en el basurero de la historia si no recapacita de los errores que desde fuera le han impuesto. Y esos errores son el derecho de autodeterminación y la idea de nación de Stalin. Y nada, leed a Paloma, que es una crack, leed a Daniel López, leed a Bueno, y si queréis, pues me leéis a mí. Sí, por supuesto. Y nada, pues ya está, yo creo que ya está. Muchas gracias. ¿Ya?